esta mesa redonda. Egoitz Arbe, Miriam y Carlos de Mouse House y Juan Manuel González. Como va a ser quien intervenga primero, empezaré presentándole a él. Cada uno tendrá 15 minutos para realizar su presentación y luego en esta mesa redonda lo que queremos es generar un diálogo. Y finalmente tendremos otros 15 minutos para debatir y plantearles preguntas. ¿Bien? Egoitz Arbe es técnico del área educativa de Itsas Museum, Museo Marítimo de Bilbao. Lo que hace es analizar la importancia del juego en el museo y nos va a hablar precisamente de ese tema. En el caso de Mouse House tenemos a Carlos Arruti, Miriam Campos. Mouse House es un laboratorio de ideas en torno al arte y la arquitectura donde se diseñan espacios. Estas acciones se dirigen a las familias, a los jóvenes y a los adolescentes. Por otra parte, tenemos a Juan Manuel González, historiador, director del Museo de Arte Sacro de Bilbao. Su trabajo se centra en el patrimonio histórico-artístico y su investigación, y por otra parte, trabaja en la historia de Bilbao, del Bilbao de la Edad Media. Lleva muchos años trabajando en el museo y su objetivo siempre ha sido la divulgación. Bueno, pues empezamos ahora. Le pasamos la palabra a Egoitz en primer lugar. Me temo que no escucho a Egoitz. Ahora sí, gracias. Llevo 12 años trabajando en el Museo Marítimo y me gustaría hablar sobre cómo utilizamos el juego para que el museo sea divertido. Creemos que para lograr este objetivo el juego es esencial y en ello trabajamos. Por eso es el tema que traigo hoy y en el que centraré mi presentación. El Museo Marítimo de Bilbao abrió sus puertas el 20 de noviembre de 2003 con el objetivo de conservar la cultura marítima de Bilbao, de Vizcaya y de la costa vasca, y también trabajar en la investigación al respecto. ¿Por qué digo que el juego es importante? Pues porque es un acto universal y porque está incluido también en los derechos de los niños. El juego es algo que sirve para estimular a las personas, es algo que hacen personas juntas, disfrutan con ello, y aquí he puesto dos citas. Aquí tenemos una de ellas que dice que lo que vamos a dar, lo que les damos a los niños es lo que los niños luego dan a la sociedad. Es una cita de Menninger y ese es un poco el objetivo que tenemos nosotros en el Museo Marítimo. El juego permite desarrollar el conocimiento, nuestras capacidades, permite mejorar la educación. Los adultos y los niños, ambos, aprendemos a través del juego y disfrutamos con él. Aquí tenemos la formación o la educación no formal que ofrecemos en el museo. El juego entraría dentro de este contexto. Tenemos algunos términos que me parecen importantes. Jugar, analizar, buscar, conocer, crear, experimentar, pasarlo bien. Todo esto es el juego. Queremos y debemos jugar también con la museografía. Esta es una herramienta, un medio muy útil, una herramienta didáctica muy útil. Lo que queremos es que cuando los niños vienen al museo o cuando viene algún visitante al museo, queremos que tengan una experiencia viva, duradera. Si viene cualquier niño o cualquier niña de un centro educativo, si participa en algún taller, el objetivo es que se acuerde de ese trabajo manual que ha realizado y recuerde qué bien lo ha pasado, recuerde cuánto ha aprendido en el Museo Marítimo. No queremos que vean un museo como un lugar aburrido, queremos que lo vean como un lugar divertido, dinámico. ¿Y cómo trabajamos todo esto? ¿Qué hacemos en los talleres sobre museografía? Bueno, utilizamos herramientas didácticas variadas, juegos, gincanas, escape room.
juegos marítimos en grupo, sobre todo cuando llega el buen tiempo, cuando el tiempo lo permite, a través de cuentos, de cómics y también de las TIC, por supuesto. También realizamos trabajos manuales. Estos son un poquito las herramientas que utilizamos. ¿Qué valores trabajamos? He puesto algunos a modo de ejemplo: cooperación, creatividad, igualdad, trabajo en grupo, inclusión. Estos son los valores que trabajamos en nuestros talleres. ¿Cuáles son los beneficios del juego? Son muchísimos: la motivación, aprender a ganar, a perder. Esto es importante: la memoria, la concentración, la implicación, la autoestima, la psicomotricidad, la interacción, la comunicación, el cumplimiento de las normas. Todo esto son temas que se trabajan a través del juego. Todos los participantes en el juego son iguales. Las normas se les aplican igualmente. También se trabaja la coordinación, la orientación, etcétera, etcétera, podríamos decir. Todos los años recibimos aproximadamente a 10.000 alumnos y alumnas. Realizamos 22 talleres didácticos. La mayor parte de los alumnos y alumnas provienen de educación primaria, también de secundaria, pero también recibimos grupos de bachiller y de la universidad. Los juegos que ofrecemos tienen que ver con los piratas, con el puerto de Bilbao, con juegos relativos al sonido, los nudos marineros, trabajamos los animales marítimos, la contaminación, los microplásticos y este tipo de cuestiones, los peligros que suponen y toda la contaminación que no se ve, por supuesto, en el mar. También hablamos de las naves, también tratamos los temas del deporte, de los deportes como surf, kayak, stand-up paddle, etc. Y finalmente diré que también tratamos temas como la navegación, la astronomía, etc. Aquí tenemos nuestra aula didáctica, que tiene 100 metros cuadrados, y aquí tenemos a dos personajes, que se llaman Itxaso e Ibai. Son los piratas, Itxaso e Ibai, que dan la bienvenida a los visitantes cuando entramos a este aula didáctica. Y aquí vemos algunas imágenes de este espacio donde se desarrollan las manualidades, se dan explicaciones, se trabaja con Playmobil, con distintas escenas. Y luego tenemos en 4 idiomas, en euskera, en castellano, en inglés y en francés, una explicación del museo a través de Playmobil. Y luego a los niños se les proponen, como digo, juegos, ¿no? Tienen que buscar un ratoncito, etcétera. Al final, lo que queremos conseguir es acercar a los niños al museo, a la museografía en general. Los trabajos manuales que realizamos los vemos aquí, son diferentes según el taller. Lo que queremos aquí es trabajar la creatividad, la reutilización de los distintos materiales, como vemos aquí en las imágenes a modo de ilustración. Tenemos un Smart Guide, una aplicación, una app, en la que hay audioguías, hay una audioguía, y también para los niños y niñas pensamos que podría ser interesante incluir una gincana, un juego sobre piratas que pueden descargarse gratuitamente las familias en el móvil para poder jugar. He mencionado las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, que hoy en día son imprescindibles, están muy de moda, y nosotros las aprovechamos, utilizamos, por ejemplo, el viernes y el sábado, al oscurecer se ilumina la grúa Carola, como vemos ahí en la primera imagen. Utilizamos vídeos Powtoon, tenemos también una fotografía aquí de estereoscópico que utiliza las gafas en 3D para ver imágenes, fotografías antiguas de Bilbao. También utilizamos Lego Robotics para construir
barcos, helicópteros de rescate, etcétera. Luego también me gustaría mencionar un proyecto que hicimos con salesianos de Deusto, con alumnos de 16 años, un proyecto que se llamó Carola, en el que desarrollaron una grúa que podía moverse y que también tenía luces. Esto fue en 2017-19. Contamos con un juego online para familias en la parte exterior del museo, donde tenemos los diques, la grúa Carola, etcétera. Todo eso también es patrimonio marítimo, y contamos, por lo tanto, con un juego online para poder trabajar estos temas. Hoy en día ya no hacemos el día del Scratch, pero bueno, he incluido la fotografía aquí porque me parece interesante, y finalmente vemos una fotografía de las distintas pantallas disponibles para jugar y también utilizables desde el punto de vista didáctico. Aquí vemos el distinto material didáctico que utilizamos. Si tenemos alguna exposición temporal, siempre intentamos siempre para las familias o para los centros educativos trabajar algún cuaderno de bitácora, este tipo de material. Y luego los centros tienen también la posibilidad de descargar gratuitamente información, todo este material didáctico, que pueden trabajar antes de la visita o posteriormente. La utilización de la museografía es muy importante para nosotros porque nos parece esencial. Es una herramienta estupenda con la que contamos y a los niños les gusta mucho, les gusta ver barcos, les gusta poder tocarlos, subir, y para eso pues utilizamos juegos como juegos de pistas o la búsqueda del tesoro, etcétera. Queremos, como he dicho anteriormente, una experiencia viva, duradera, y para ello, bueno, pues es imprescindible que puedan subirse a la falúa, ¿no? Esta embarcación que vemos aquí, puedan tocar la embarcación, vivirla, les gusta mucho. Y luego también tenemos el programa de grandes veleros. Aquí tenemos un ejemplo, la embarcación Atila suele venir anualmente a pasar el invierno, y lo que hacemos es, junto con los centros educativos, organizamos visitas en grupo. Lo que hacemos es arriar la vela y enseñarle a los niños cómo se realiza. Es algo que les gusta mucho, es una experiencia muy viva y duradera, perdura, es algo que recuerdan. También pintamos la vela, eso fue un proyecto muy bonito. De hecho, Atila después en Semana Santa suele irse, suele navegar y utiliza esta vela que pintaron los niños con mensajes como queremos un mar limpio, salvemos las ballenas, eslóganes de este tipo. Juegos y deportes náuticos. Esto es lo que vemos aquí, juegos exteriores que realizamos en distintas colonias en verano. Aquí tenemos el puente de Euskalduna. Si llueve también, pues podemos trabajar en la parte inferior, debajo del puente. Trabajamos con distintas empresas. En este sentido, contamos con simuladores, tenemos piraguas, kayak, stand-up paddle, también se puede andar en bici. Y este es un poquito el museo, es algo que queremos que se vean, pero que queremos que también puedan experimentar, para que esa experiencia, ese deporte y la cultura también sean dos elementos que se llevan a casa los visitantes. Tenemos un simulador de remo con una trainera, y ahí los niños y las niñas también pueden disfrutar. Nos parece que es algo interesante porque tocando se aprende mucho. ¿Qué proyectos realizamos? Pues proyectos que tienen que ver con la creación de cuentos. En muchos talleres se desarrollan cuentos. Tenemos juegos de mesa como este que vemos aquí.
Enekantak, que son canciones tradicionales infantiles. Contamos con un mapa para que las familias puedan realizar visitas autoguiadas. También organizamos una gincana para las familias, Pirata Guneak. Y bueno, pues ¿qué más puedo mencionar? Pues concursos de cómic, Planetario La Caixa, concursos de pintura, de fotografía, un taller sobre contaminación marina que realizamos con la Estación Marítima de Plencia, con la que trabajamos tanto en el museo como fuera del museo, y nos parece que son proyectos muy interesantes, muy atractivos realmente. Estuvimos en Bakio hace poco, en Bilbo, en Areaza, y por lo tanto salir del museo para tratar todos estos temas nos parece esencial. Tenemos también un club de vela, es un pequeño proyecto que desarrollamos con veleros, RCP, y también el programa Itxaskaixa, cuyo objetivo es que la cultura sea accesible para todos los grupos de personas, para que la parte económica no sea un obstáculo para acceder a la cultura. Se trata, por lo tanto, de programas, de actividades como visitas guiadas, talleres gratuitos que organizamos con distintos grupos, con Goravide, Adnavi, con la Fundación Síndrome de Down, etcétera, etcétera, para acercar, en definitiva, la cultura a todas las personas. Tenemos un juego de cartas también para conocer el ciclo del agua. Lo hemos desarrollado con el Consorcio de Aguas de Bilbao-Vizcaya y es un juego para los alumnos y alumnas de secundaria y de bachiller, para que conozcan el ciclo del agua de una manera muy didáctica y lúdica. En la pandemia empezamos también a trabajar con algo novedoso, que es una escape room que hemos creado en el Museo Marítimo. Se trata de una historia real que sucedió en Bilbao, entre Bilbao y Portugalete en el año 1803. Y aquí el objetivo es atraer a la juventud al museo, ofrecerles algo que les resulte interesante. Un juego, porque al final, en definitiva, un escape room es algo que puede ser muy interesante, pero también puede ser didáctico, en nuestro caso es histórico. Y eso es todo lo que quería explicar respecto al Museo Marítimo. Luego os contarán más cosas de un escape room que hay en la bahía de Atxuri, que es estupendo, y ellos os contarán más. Nosotros, por ejemplo, hemos probado, hemos jugado y me parece que está muy bien, muy recomendable. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos a pasar la palabra a Carlos y a Miriam. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a nosotras. Bueno, vamos a presentarnos primero. Venimos de Mouse House, somos Carlos, Miriam y faltaría Anabel, nuestra compañera. Estoy un poquito nerviosa, lo reconozco, porque no estamos muy acostumbrados a hacer ponencias en público y además sentados. Normalmente somos personas más de acción y nos gusta jugar, ¿no? con la gente. Bueno, estamos aquí para contaros un poquito
lo que hacemos en Mouse House. Igual no voy a centrarme tanto en la teoría como en las sensaciones, ¿no? Y en reflejar un poquito lo que yo misma siento a través de estas sensaciones. Mouse House se creó en 2009, lo crearon Anabel y Carlos, y para nosotros, para mí, realmente ha sido un antes y un después en mi vida. Es verdad, lo digo con sinceridad. Y me emociono porque me han enseñado a ver la vida desde otro punto de vista, utilizando otras otras formas de sentir. No, decimos que el juego es para los niños, pero el juego es básico para ser felices realmente. Y entonces, si te sientes así, pues también se lo transmites esa ilusión que sientes a los demás, a niños, niñas, jóvenes y a todas las personas con las que estás, por supuesto. Se trata de un proyecto educativo en cuanto a la arquitectura y la educación. La arquitectura la tenemos a nuestro alrededor, vivimos en una casa, estudiamos en un centro educativo, en una ikastola, en la calle, estamos expuestos a la arquitectura. Nosotros nacimos de una arquitectura, ¿no? Nacimos de una madre, ahí empieza realmente la arquitectura de verdad. En el vientre materno, en nuestra habitación, en casa, en nuestro barrio y en el mundo, según vamos avanzando en la vida. Entonces eso es lo que queremos contar aquí. Parece que la arquitectura es solo para arquitectos y no es así. La arquitectura y todas las disciplinas que hay en el mundo están muy interrelacionadas. La línea de trabajo que seguimos nosotros la podemos ver un poquito reflejada en esta diapositiva. Desarrollamos cursos en el Instituto de Arquitectura, también en el Museo Guggenheim semanalmente. Realizamos 2 cursos, organizamos talleres específicos. Yo conocí Mouse House en uno de estos talleres en el patio de Guggenheim y dije, ojo, qué bien se lo están pasando, porque estaban hablando de la arquitectura del mundo. Y parece que solamente vemos ahí unos cartones, unas cajas de cartón, pero se puede hablar de cosas muy complejas a partir de ahí. Y también trabajamos finalmente en los centros educativos con las familias y con los alumnos y alumnas. Diseñamos patios, trabajamos con el profesorado intentando transmitirle también este conocimiento que tenemos. Contamos con una revista online que tiene muchísimo contenido, muy recomendable porque es muy interesante. Habla de arquitectura, de arte, del medio ambiente, de una forma muy divulgativa, muy sencilla. Es una revista que se puede descargar, se llama AMAG. Aquí podéis encontrar teoría, vídeos y todo lo que se puede hacer pues con las manos, de manera manual. Nos parece muy interesante porque en una hoja tamaño DIN A4 se pueden hacer muchas cosas. De algo que está en 2 dimensiones se pueden sacar muchísimas cosas que están en 3 dimensiones. Contamos con nuestro proyecto Urbanista, que sería Niños Urbanistas. Contamos con espacios de juego, juegos didácticos y también contamos con distintas publicaciones en torno al juego, que también me parecen muy interesantes de consultar. Todo está documentado, por lo tanto. Nos gustaría, por supuesto, cambiar el mundo, aunque ese no es tampoco nuestro objetivo principal. Los talleres que desarrollamos los queremos ofrecer a los niños, adolescentes, a las familias, ¿no? Transmitirles esa visión que tenemos de la arquitectura, de ese patrimonio. Esta imagen que vemos aquí me parece muy bonita. A través de la arquitectura se puede jugar, se puede pintar, dibujar y con todo eso
las personas se van quedando con muchas ideas, se permiten interactuar con un lugar y cuando interactúas con un lugar, parte de tu corazón queda ahí. Luego al tiempo, al año, puedes pasar otra vez por ese mismo lugar y te planteas, pues bueno, pues esto ya lo conozco yo. Para nosotros es muy importante pasar de las 2 dimensiones a las 3 dimensiones, porque como veis, a los niños les gusta mucho tocar todos los materiales, porque a través del tacto se sienten muchas cosas. A través de un cartón liso, corrugado, si le damos volumen, cambia muchísimo ese material y ahí es donde opta magia, ¿no? A través de un corte podemos pasar de 2 a 3 dimensiones y vamos transformando un simple folio. Bueno, igual Carlos Creo que aquí Carlos me va a poder ayudar. Bueno, vamos a desarrollar el marco teórico en euskañol. A ver si consigo salir rápido este fregado. La historia que hemos traído hoy a colación es una cosa que no existe en las cartas y en los derechos de los humanos, pero que entendemos que debería de existir, que es el derecho a la alegría. Y en este caso vamos a hablar del derecho a la alegría de los niños para empezar, ¿vale? Pero vamos a intentar justificar de alguna manera cómo llegamos a ese tipo de pensamientos tan sencillos y tan difíciles en el siglo XXI. Bueno, empezamos con un señor que está ya muy mayor en esta foto, que es Bruno Munari, es un diseñador fabuloso que habla precisamente de ese derecho a la alegría, de cómo llegar a conseguirlo a través de la imaginación, como una característica del humano que no debemos de despreciar. Una de las vías más cercanas a la felicidad muy desarrollada en la infancia y que va perdiéndose según pasan los años. Con Eric Masuros, que vamos a ir presentando unos personajes que nos van a servir para apoyarnos en el pensamiento. Este señor nos habla de cómo, y aquí esto es un poco controvertido, os lo digo así tranquilamente porque no hay maestras y maestros, que es con los que normalmente yo suelo trabajar, que es que las metodologías de trabajo actuales destruyen la capacidad de imaginación de los críos. Llegan llorando del colegio, como llegábamos nosotros en los 80, como me van a poner cate, esto no me cuentes ahí, que esto no cae, y esto no me van a preguntar. Y entonces examen, pero ya sin crucifijos en las aulas ni esto, parece que está poco justificado y ha evolucionado poco el sistema educativo, sin llegar siquiera a los metaversos. En el espacio del universo la cosa está difícil. Entonces, este señor lo que nos propone es cambiar las metodologías sencillamente de trabajo Heike Freire es una persona que conocimos y que tiene una noción muy sencilla de la vida, muy cercana a las personas. Y un día hablando nos contaba una cosa sencilla, que era que los humanos, y vosotros lo sabéis más que nosotros, tenéis unos embarazos muy pesados de 9 meses y en realidad deberían de ser de 27 meses. Entonces, los seres humanos, como no somos como elefantes cuadrúpedos, pues aguantamos hasta donde aguanta el cuerpito y damos a luz. Pero esos seres que deberían estar 27 meses incubando en el vientre, nacen inmaduros. Por supuesto, y aquí era un poco lo que me hubiera gustado hablar contigo antes de la empatía, y esta mujer justifica que no dejemos ni por asomo, igual que los de Silicon Valley, por favor, no dejemos a nuestros hijos acercarse antes de esos 27 meses, que sería el minuto cero, a una pantalla, porque como tienen que desarrollar el lóbulo frontal, es el que nos va a ayudar a empatizar. Como les demos con lo que se madura él, que es movimiento, luz y sonido, como le demos una pantalla a un bebé que está en un carrito, se va a convertir en un psicópata y nunca va a conseguir formar ese lóbulo frontal para luego entrar al metaverso. Entonces, lo vemos un poco así. Dejar por lo menos el minuto cero, vamos a conservar como un patrimonio colectivo la infancia y cuidemos por lo menos esos primeros momentos que ya empezaron a hacer los Australopithecus hace 3,5 millones de años, por lo menos entender esa infancia como un bien colectivo y protegerlo de algunas cosas, dejarles jugar, dejarles crecer, dejarles imaginar. Este señor que está aquí, Tetsuro Matsuzawa, es un científico de la Universidad de Tokio, trabaja con primates y nos cuenta, el argumentario es extraño y al final llegaremos a algo del derecho a la alegría.
nos cuenta cómo los primates y nosotros, que somos muy parecidos a nivel genético, tenemos una diferencia, muchas diferencias, entre ellas no siempre somos mejores, ellos a veces tienen más retentiva visual que nosotros, pero de alguna manera, gracias a nuestra imaginación, podemos proyectarnos y vivir en la línea temporal hacia adelante y hacia atrás. Tenemos capacidad de tener el tiempo que nos produce expectativas y nos produce ansiedad. A veces fracasamos en nuestras propias expectativas porque nos las hemos generado. El mono, el primate, no lo hace, vive el día y entonces vive mucho menos estresado, aunque sí hay avatares que le producen mucho estrés, ¿vale? El primero que yo entiendo que argumenta bien la alegría es Aristóteles, y esto ya es un poco la clasecita que no venía a cuento porque íbamos a hablar de Maushaus y me da igual, os cuento que es el primero que habla casi del derecho a ser personas felices. En su contexto guerrero se puede entender que no era tan sencillo como el nuestro. Lo argumenta de una manera que os tenéis que imaginar, y ya me extiendo, que cuando los críos nacían en Grecia, hasta los 5 años estaban con las amachos, hasta los 10 están con los aitachos y luego pasaban a formación militar como parte de esa sociedad. El momento en el que ellos dejaban de ser niños se forjaba de manera simbólica dejando todos los juguetes en el templo de Artemisa, en el Artemisón. Entonces, tú abandonabas esa infancia, la dejabas y trascendías al mundo de los adultos. En ese mundo guerrero, él viene a decir que la vida no es un juego, que la vida es dura, pero la felicidad reside en el interior de uno mismo y hay que tener experiencias fuertes para encontrar, hay que trabajar, hay que ser un buen artesano que con las manos produzca. Lo entendéis todas y todos. Una persona puede sonreír cuando es capaz de llorar de corazón. Es una cosa como tienes que tener como los dos polos para poder ser una persona alegre, tienes que tener profundidad de ser. 5 minutos, maldición. La carta de los... Uy, hay que ver experiencias. Bueno, los franceses fueron, nos voy a pasar a todos. Los franceses, cuando cortaron las cabezas a los reyes, hicieron una primera declaración de republicana para que todos los ciudadanos y ciudadanas fueran felices. La primera carta dice, nos juntamos para ser felices. Y eso es una cosa por la que nos tenemos que acordar. Nuestras cartas ya no cuentan eso, nos dicen que tenemos derecho a la educación, derecho a la sanidad, derecho a tener una vivienda, pero no nos hablan de que nos juntamos para ser felices, porque antes estaban muy infelices. Hoy nos dicen que todos los neurocientíficos que podemos tomarnos la felicidad desde el exterior. Hay oxitocina, hay endorfinas, hay dopaminas. Tú puedes tomar de todo para ser feliz, pero no parece que es un camino que va de dentro hacia afuera, sino que va como de fuera hacia adentro. Entonces, que descubrió las neuronas, pues yo creo que tenía más claro. Y os queremos contar que al final hay una sensación de esas de donde tú estás feliz, los demás van a encontrar algo de felicidad. O sea, no os olvidéis nunca de intentar generar ese entorno de felicidad, de proximidad, de protección, aunque no parezca que necesitamos tanto, porque ya por nosotros ya no van las marcas, cuando éramos pequeños iban a por nuestros padres, ahora van a por nuestros hijos. Les interesan a Nike las zapatillas de tu hijo, no las tuyas, que saben que te pones coderas y sabes bordar. La generación del 70 no interesa mucho. Entonces, intentar protegerles a ellos antes de que se los coman por el otro lado, ¿vale? Bueno, azkarra izango da. Guk azkenean lan egiten degunean garrantzitsua izaten da lantaldea. Consideramos que es Azkenean importante guk trabajar en grupo, porque nosotros cuando hacemos un taller sí que trabajamos individualmente, pero nos damos cuenta de que al final si compartes lo que tienes con los demás, pues todo suma, ¿no? Si tú tienes un edificio, al final entre todos se genera un barrio. ¿Esto se puede llevar a casa? Pues sí, claro que se puede llevar a casa y aplicar en casa. Entre todos podemos sumar y mejorar. Utilizamos metáforas en nuestros talleres muy a menudo. Quizá los jóvenes no saben expresar algo, pero a través de un ejemplo pues sí nos lo pueden transmitir. Realizamos símiles con una casa, con un edificio, con un árbol que tiene raíces, ¿no? Cómo se mantienen esas raíces, cómo se mantiene un edificio. A través de las metáforas pues nos acercamos mucho. Es importante también contar con un espacio que vaya cambiando, que se transforme. Si el espacio es diáfano, si les ponemos una línea en el suelo, simplemente con esa línea ya está pasando algo.
juego, siempre estamos cambiando el espacio, buscando la sorpresa. Para nosotros es muy importante también trabajar la técnica artística. Aquí tenemos a Arantzazu, estos serían los apóstoles y el resto serían pues, personas que llenan esos vacíos, ¿no? Como en el taller de Oteiza, nos metemos en el taller de Oteiza y vemos cómo trabajó esas esculturas que aparecen en el santuario de Arantzazu, ¿no? Cómo generó esos vacíos y cómo nos podemos acercar a esa técnica. Este es un taller que hicimos en el Museo Valenciaga de Getaria, el cuerpo en el espacio, donde explicábamos cómo Valenciaga iba construyendo un poco esa arquitectura del cuerpo y cómo queda el cuerpo dentro de ese espacio que generaba con sus trajes. Para nosotros es muy importante mezclar edades, además. Mezclamos niños de 6 a 10 años aproximadamente para que vayan aprendiendo entre sí porque nos parece muy enriquecedor. Y siempre planteamos preguntas. ¿Qué ocurre si hacemos esto, si cortamos esto? ¿Qué sientes? Continuamente estamos planteándoles preguntas. También algo muy importante para nosotros es trabajar con las manos. Porque igual sabes descargarte una super aplicación, pero no sabes cortar. Entonces nosotros, bueno, pues cortamos, doblamos. Los niños nos dicen, pues no sé doblar esto. Bueno, pues inténtalo, es algo básico. Nosotros trabajamos esas técnicas básicas y logramos unos resultados muy, muy interesantes, de verdad. Pasamos de esas 2 dimensiones a las 3 dimensiones. Bueno, ya está, ¿no? Ya se nos ha agotado el tiempo. Bueno, esto es lo que hacemos y esto es lo que queremos transmitir con nuestro trabajo. Gracias. Muy bien. Juan Manuel, adelante. ¿Cómo se hace para que para hacerlo grande? Mira. De ahí, ¿no? En el... Por si yo desaparezco. ¿Sí? Perfecto. Bueno, buenos días. Lo primero, acabo de pasar la semana pasada un estupendo coronavirus y carraspeo constantemente. No es que me quiera hacer el interesante, es que no puedo hacerlo de otra manera. Dicho esto, bueno, lo primero quisiera agradecer la invitación a haber venido a esta sesión, porque llevo años viendo los programas y diciendo, pues estaría bien que yo fuera a enterarme de esto, pero el día a día, y no os estoy contando nada nuevo, pues normalmente me come. Es verdad que ha habido algunos años que ha podido venir alguna otra persona del museo, pero bueno, pues yo la verdad es que por unas cosas o por otras no había podido asomarme a estos programas y estoy encantado de estar aquí, obligado, porque ya no podía decir, uy, mañana tengo una reunión. No, aquí, ya está. Entonces, gracias en ese sentido por haberme invitado. Y luego también porque aquí, y digo esto en el más positivo de los sentidos, se teoriza mucho, se reflexiona mucho, se le dan muchas vueltas a nuestra realidad cotidiana, la gente que estamos trabajando con los museos. Y yo, lamentablemente, no reflexiono mucho porque no tengo tiempo. Entonces, el que se me obligue de alguna manera a pararme, a escuchar y a darle vueltas a las cosas, pues para mí es fantástico, porque ya digo que hay veces que o me cogen de la oreja y me dicen ahora esto o no puedo encontrar el momento. Además, yo trabajo para un gremio que considera que normalmente todo el tiempo se lo tienes que dedicar a... Bueno, no voy a decir a quién.
Presentaciones. ¿Qué es el Museo de Arte Sacro de Bilbao? Pues evidentemente un museo de arte religioso, arte cristiano, que muestra obras de arte procedentes de templos vizcaínos. Objetivo, pues el estándar, por decirlo de alguna manera, recuperar, conservar, estudiar, difundir el patrimonio histórico-artístico, de la diócesis de Bilbao, es decir, de Vizcaya en lo fundamental, y en lo que a nosotros, las personas que trabajamos en este museo, que somos muy poquitos, muy poquitas, nos afecta integrar ese patrimonio en el tejido cultural vizcaíno. Y utilizo la palabra integral y la palabra cultural en sus más amplios sentidos. Esta mañana Marta hablaba de que la obra de arte no es simplemente una obra de arte que podemos ubicar en un momento y en un estilo determinado dentro de la historia del arte de Vizcaya, de Euskadi, de Castilla, de España, de lo que queramos, sino que esa obra de arte nos está contando muchísimas otras cosas sobre la gente que la encargó, que la realizó, que la contempló, que depositó, en nuestro caso, estamos hablando de obras de arte religioso, que depositó en esas obras de arte determinadas expectativas y a su vez esas obras de arte han influido en esa gente. Por poner un ejemplo, si un día se os ocurre, y pongo un ejemplo vizcaíno, pero los hay guipuzcoanos, los hay alaveses, se os ocurre mover ligeramente a la Machu de Begoña, no os quiero decir lo que puede pasar. Colección, pues evidentemente de carácter religioso, y a nosotros nos gusta alardear, aunque sea algo evidente, pero bueno, hay veces que hay que decirlo, de su vizcainía. Es decir, estamos hablando de obras de arte, no lo digo por diferenciación de Guipúzcoa, a ver, entendedme. No, que no. Es decir, son obras de arte del mismo modo que pasa en paralelo en el Museo de Arte Sacro de Donosti, son obras de arte creadas o bien en Vizcaya, muchas veces por artistas vizcaínos, o bien en otros lugares, pero realizadas para templos vizcaínos. Es decir, de alguna manera tenemos la colección más grande de arte, más grande en el tiempo, de arte vizcaíno, o también el documento más largo en el tiempo, más prolongado en el tiempo, de lo que, eso que os decía antes, las vizcaínas, los vizcaínos a lo largo de los siglos han identificado como obra de arte. Bueno, además, luego desde el museo se gestiona todo el patrimonio mueble de la diócesis de Bilbao. Restauraciones, movimientos, bueno, todo lo que se hace con las piezas. Bueno, dentro de este museo de arte religioso, vizcaíno, ¿qué es la Abadía de Achuri? Bueno, pues la Abadía de Achuri es una sala de escape. No hace falta que explique mucho lo que es. Una sala de escape es una habitación o un conjunto de habitaciones en las que se encierra una serie de personas y tienen que salir de ese espacio cerrado resolviendo una serie de enigmas, siguiendo una serie de pistas. Hoy en día las salas de escape son algo muy conocido, muy popular. Seguro que todos habéis jugado en alguna. Cuando nosotros pensamos en meter una sala de escape en el museo, en 2016, bueno, no era algo tan habitual. En aquel momento en Bilbao había 5 salas de escape. Hoy hay 100 y algo. Y estamos hablando de 5 años. O sea, que es una cosa que ha crecido exponencialmente. Y, sobre todo, el meter una sala de escape estable en un museo en aquel momento era algo excepcional. Hoy ya no. Nos acaban de hablar hace un momento de la del ItxasMuseum. Hay bastantes más y hay bastantes salas de escape virtuales en museos. Pero en aquel momento, como digo, una sala de escape estable en un museo era una cosa muy rara. Buscamos y la verdad es que solo fuimos capaces de encontrar 4 en aquel momento en todo el mundo. Una en Holanda, una en Canadá, 2 en Estados Unidos. Luego sí había algunos museos que puntualmente, con motivo de algún evento, habían creado una sala de escape, pero ya digo que durante un periodo de tiempo muy concreto. Me sorprendió mucho la cantidad de salas de escape que genera Halloween. O sea, museos con sala de escape para el Halloween de este año 2016, así, no sé. Y no solo en el mundo anglosajón. Una de ellas era en Japón y otra de ellas en Moscú.
La tradición de Halloween en Moscú se me escapa. Bueno, como decía, en aquel momento era algo novedoso. Lo pensamos en 2016, el proceso fue lento. Fue lento porque había que adaptar la sala al espacio del museo, que era un espacio prefijado. Además, el museo es un antiguo convento, con lo cual tampoco los espacios son todo lo flexibles que nos hubiera gustado. Fue complejo desarrollar el proyecto y además, claro, para nosotros fue una apuesta cara y nos costó un tiempo conseguir los dineros. Se convocó a varias empresas para que nos presentaran sus proyectos de diseño, elaboración de la sala y también de posterior gestión de la sala, porque para nosotros, con el personal que tenemos en el museo, encima luego tener que gestionarlo era muy complicado. Entonces era una cosa que iba un poco en el pack. Al final optamos por una empresa de Room Hunter. Esto de una empresa es un poco un eufemismo porque es una persona, como tantas otras empresas que trabajan para nosotros, para nosotras muchas veces. Álvaro Escudero. Carles decía antes que había que meter un hacker en los museos o en las instituciones. Bueno, Álvaro es un hacker, pero además es un hacker absolutamente explosivo. O sea, tú a Álvaro le das una entradilla de una frase de 120 pulsaciones, y 3 minutos después tienes 6 proyectos encima de la mesa. O sea, yo lo recomiendo para cualquier cosa y además con mucho cariño porque es una magnífica persona. En este momento yo diría que un amigo. Bueno, la sala se abrió al público coincidiendo con el Día Internacional de los Museos, 18 de mayo de 2019. ¿Por qué nos planteamos crear una sala de escape? ¿Qué nos aportaba? Pues lo primero que estáis pensando todas y todos, atraer visitantes, que es nuestra neurosis. Evidentemente sí, era uno de los objetivos, o más exactamente una parte de uno de nuestros objetivos, porque hay algo que le damos muchas vueltas en el museo, atraer gente al edificio del museo, pero no al museo, no nos aporta mucho. Estamos habituados a hacer actividades muchas veces ni siquiera organizadas por nosotros, cedemos los locales a una entidad, a una empresa, a un X, y entonces, claro, es gente que no, pero la cifra no es lo importante es vuestra. Acto seguido preguntan, por cierto, ¿cuántos visitantes tuvisteis el año pasado? O sea, bueno, evidentemente nos interesa tener visitantes. Y además, es verdad, si no tenemos visitantes no podemos cumplir nuestra función. O sea, que ya no es una mera cuestión, digamos, de hacer números, no diré caja, pero de hacer números de cara a las instituciones, sino que efectivamente necesitamos de la gente para alcanzar nuestros objetivos. Y en nuestro caso, porque la realidad en la que nos desenvolvíamos, yo diría que era terrible. En 2014, a principios de 2014, el Ayuntamiento de Bilbao encargó un estudio sobre hábitos culturales de la población bilbaína. Evidentemente, la población bilbaína no es toda nuestra clientela. De hecho, más de la mitad de las visitantes al museo son de fuera del País Vasco. Pero lo cierto es que a nosotros nos interesa mucho el público inmediato, porque es el público sobre el que bascula ese objetivo nuestro de integrar nuestra colección en el tejido cultural. Es nuestro entorno. Entonces, la realidad bilbaína es la realidad vizcaína y con pocas diferencias, sí con alguna, pero con pocas diferencias será la realidad guipuzcoana o alavesa. Sí, con matices, pero bueno. Aquí veis que, bueno, pues en 2013, en torno al 40% de la población no había visitado ni un solo museo. Y ya si lo, digamos, sectorizamos más, veis ahí que el Guggenheim y el Bellas Artes, esto es asistencia a espacios culturales en general, el Guggenheim y el Bellas Artes se llevan el gato al agua. No sé de qué museos procedéis, pero el Guggenheim y el Bellas Artes no tienen, por ejemplo, no tienen nada que ver con la mayor parte de los museos en los que nos desenvolvemos. Y, de hecho, si vais viendo la lista, el siguiente es el Museo Marítimo, el Itsas Museum, con un 85% de la población bilbaína
que no ha entrado en todo 2013 y ya los demás museos estamos por encima del 90%, en nuestro caso concreto 96%. Es decir, que sí, que nosotros queríamos atraer gente, queríamos de alguna manera colaborar a romper con esto, ¿no? Pero sobre todo nos interesaba un colectivo muy concreto. Aquí ya estamos viendo los datos del Museo de Arte Sacro 2013. Fijaros en el cuadrito de abajo, de 16 a 30 años, hombres, el 100% no habían entrado en el museo y el 99% de las mujeres no habían entrado en el museo. Siempre, esto ya lo sabéis, en todas estas estadísticas, las mujeres nos ganáis, iba a decir por goleada, en este caso no es por goleada porque las cifras son las que son. El siguiente bloque es de 16 a 65 años. Para mí es un error. Tendrían que haber hecho de 31 a 65. Tendrían que haber hecho de 31 a 50, por ejemplo, y de 50 a 65. Estamos hablando de bloques muy diferenciados. En cualquier caso, estamos hablando de unas cifras que a nosotros nos dejan en un lugar muy ridículo, quizás. Nuestro objetivo, entonces, con la sala de escape era atraer público, pero atraer a un público muy concreto, atraer a ese público de entre los 16 y los 40 y pico años, que es el que no hubiera entrado al museo, no hubiera entrado a ningún museo, pero en concreto a un museo de arte religioso cristiano, pues todavía mucho menos. Entonces, bueno, eso era con lo que teníamos que bregar. Pero ahí entra la segunda parte de nuestro proyecto, que es lo que hace que nuestra sala de escape sea un poco singular. Nosotros lo que queríamos no era simplemente, como os decía antes, decir, bueno, ya han entrado al edificio del museo X mil personas. No, han visto el museo X mil personas. Es decir, nosotros queríamos que las participantes en la sala de escape visitaran el museo. Y para eso solo nos quedaba la opción de que la sala de escape estuviera en las salas de exposición. Por eso el título que yo había puesto al principio era Sala de escape en un museo o museo en una sala de escape. Nosotros queríamos que recorrieran el museo, que visitaran el museo. Entonces, nuestra sala de escape consta de 3 espacios, 3 habitaciones, en las que se van resolviendo pistas, se van resolviendo enigmas, hasta ahí lo estándar. De hecho, para pasar de una sala a la otra tienes que resolver problemas, pero para resolver esos problemas, gran parte de las pistas están en las propias salas de exposición. Es decir, tienes que recorrer el museo, te guste o no. Aquí reconozco que teníamos hasta un puntito de mala pava. Que no quieres, te vas a enterar. Y entonces, de alguna manera, queríamos obligar. Resultado muy positivo para nosotros. Bueno, recordáis 125.000 niños en el Queensland Art Gallery en un año. 11.528 personas en el 2019 en el Museo de Arte Sacro de Bilbao. Evidentemente estamos hablando de realidades distintas, pero bueno, nuestra realidad es la que es. En 2019 se inauguró, se abrió al público y ese año el 18% de los 17,9% de los las visitantes que tuvo el museo fueron jugadoras. Luego, claro, vino la pandemia, se hundió y este año, bueno, se está recuperando. No hemos llegado a las cifras de 2019, pero yo creo que vamos por buen camino. Volvemos a hablar de cifras. Os decía, la cifra no es lo más importante. Lo que a nosotros nos importa es... Sí, termino ya, perdona. Bueno, esto ya sé que es muy tópico, pero es una referencia. Las reseñas que aparecen en Google, en TripAdvisor, en general buenas, muy buenas. También las hay malas. También hay algunas peculiares. En cierta ocasión acudió un grupo de 5 personas que venían después de una comida que había sido copiosamente regada. Entonces se les dijo que igual mejor que jugaran otro día, que les guardábamos la reserva, no había ningún problema, dijeron que no. Entonces jugaron con un resultado absolutamente catastrófico. Las críticas que hicieron luego esas 5 personas, bueno, pues me ha aburrido, pues no sé, pero la primera en concreto era los gin tonics muy malos. Entonces, quiero decir que hay críticas de todo el pelo. Pero bueno, más que eso, como os decía, lo que nos importa es, lógicamente, el que la gente visite el museo y el que la gente relacione el museo con el juego, bueno, todo esto que ya no sabemos en teoría. He escogido 6 opiniones, evidentemente no al azar.
pero hay más opiniones que van en esta línea. Bueno, pues ya veis, una forma muy original de acercar a los menores a los museos, perfectamente integrado en el museo. Esta primera es una opinión de familia, pero luego hay opiniones de amigos, de grupos de amigos, que me parecen más importantes. Quiero decir que al final el público familiar es un público un tanto cautivo para algunas de nuestras actividades. Pues la de abajo, la de Gary Coits, un escape room en un museo es algo que le da un plus. La unión entre la historia y la visita al museo espectacular. Es una manera divertida de conocer el museo. Bueno, ¿con esto hemos conseguido nuestro objetivo de integrar en el tejido cultural vizcaíno nuestra colección? No. Pero, bueno, por lo menos hemos conseguido que un sector del público que no hubiera entrado al museo entre y que, bueno, una parte de ese sector del público tenga una opinión favorable sobre él. Lo otro es un proceso mucho más lento, mucho más largo, estamos en ello. Dios proveerá, que en este caso encaja muy bien con el lugar donde yo trabajo, pero, bueno, por lo menos hemos roto una barrera con respecto a un grupo importante de gente. Y ya está, que me van a reñir. Bueno, como veis, vamos ya muy pillados de tiempo. Es que ricasco a los 4, de verdad. Y bueno, pues no sé si alguien, sí me gustaría, fíjate que soy yo siempre la del tiempo, pero bueno, aunque sea si alguien me gustaría, ya que es una mesa redonda, sí me gustaría que alguien, o sea, es por si quiere animarse a preguntar algo o añadir algo, aunque sea unos 5 minutillos. Ha estado todo clarísimo. Sí, Nausicari. Está aquí, perdón. Le he cogido gusto, lo siento. No, gracias, agradeceros a todos, que siempre es un placer escuchar experiencias de museos cercanos que reconozco que no he visitado, o sea que iremos a verlos. Y más que una pregunta, es una experiencia y un conocimiento de causa hablar de Mouse House, que me parece que sí, lo siento, pero es así. Una cosa que me gusta mucho de vuestro trabajo es que trabajáis temas muy complejos. Y estábamos hablando esta mañana del tema del conocimiento. O sea, puedes tener todas las herramientas del mundo, pero realmente es una experiencia significativa que te lleva a conocer, a descubrir y a tener ganas de saber más. Y yo creo que Mouse House eso lo consigue de sobresaliente. Me parece que se acercan muchísimo. De hecho, todas las explicaciones que dais y el lenguaje que utilizáis con los niños y niñas es un lenguaje complejo. Y bajáis a su nivel, pero realmente no os quedáis aquí y ellos tienen que subir, tienen que escalar esos escalones. Y me parece que eso es una cosa muy maravillosa. Muchísimas gracias, Nausicaa. Tienes toda la razón en lo que dices, porque generalmente cuando se trata sobre todo de arte, lo que intentamos hacer es, aparte de dar ese contexto que puede ponerles en una tesitura extraña, llevarles a unos lugares donde ellos no conocen, a experiencias artísticas que ellos no han vivido, casi siempre lo que tratamos en el fondo luego de darles es la técnica que ha llevado a generar ese, con lo cual se tragan esa bola de nieve, pero luego se dan cuenta de que las formas que consiguen sacar adelante se parecen mucho a lo de los autores sin copiar una forma. Entonces, al final en esa transmisión se ha producido el contexto y la técnica para fabricar y van saliendo cosas parecidas a lo que tenía que salir cuando el artista las generaba. Entonces, para llegar a eso casi nunca es sencillo, porque son vidas muy tortuosas las de los artistas en general y contextos muy difíciles de entreguerras y cosas muy, muy extrañas a sus vidas, afortunadamente. Y de lo que se trata es eso, de llegar a una cosa muy compleja, que es generarla. Luego la visión y la contemplación de esas piezas suele ser lo contrario, suele ser muy sencilla o mucho más sencilla, pero la generación no lo es. Entonces, a veces los talleres son un poco... se les trata como adultos, claramente no... O sea, aunque se aterrizan los contenidos de manera sencilla,
se trata de llegar a lo máximo posible para que ese patrimonio se pueda transmitir y si no se pierde. O sea, lo que no has conseguido nombrar, lo que no has conseguido decir, lo que no has conseguido contar, se va en el tiempo. Y me pasa con las cosas de mis padres, me pasa con todo lo que nos ha escrito, nos ha dejado, todo lo que no transmita se pierde. Entonces hay que intentar llegar lo más arriba que puedas para atesorarlo. En fin, gracias, Nausicaa. Nada más, a comer. Bueno, pues nos vamos a ir hacemos la pausa ahora para la comida, bazkaria egingo dugu orain, eta ordu biterdietan puntual,